Bien, entonces continuamos con la teoría psicogenética de Jean Piaget. Vamos a ver ahora algunos conceptos importantes para entender su teoría y el modo de construirla. Entonces tenemos que lo que investiga Piaget es el conocimiento, cómo se construye el conocimiento. Es por eso que esta es una teoría enmarcada dentro del constructivismo, ¿sí? Tanto Piaget como Vygotsky son teóricos constructivistas porque investigan cómo se construye el conocimiento. Entonces Piaget, para investigar cómo se construye el conocimiento, lo que va a analizar es el vínculo entre sujetos y objetos, ¿sí? Objetos de conocimiento, no objetos, cosas, sino los objetos entendidos como objetos de conocimiento. Entonces, a partir de preguntarse cómo se construye el conocimiento, es que va a establecer que el conocimiento se construye a partir de estructuras, ¿sí? De estructuras mentales. ¿Qué es lo importante saber acerca de estas estructuras? Las estructuras tienen una génesis y tienden al equilibrio. ¿Qué queremos decir con esto? Por génesis nos referimos al surgimiento, a cómo aparecen estas estructuras mentales, ¿sí? Si recordamos, la teoría se llama psicogenética. Génesis, inicio, principio. Cómo es que conformamos nuestro pensamiento, cómo lo estructuramos, cómo va surgiendo. Y lo que nos va a decir Piaget es que esta génesis no es al azar, sino que sigue una cierta lógica, que se va complejizando a lo largo de la evolución. Entonces, en los inicios de la vida tenemos ciertas estructuras de conocimiento que surgen a partir de nuestra interacción con los objetos del mundo, y luego, a medida que vamos evolucionando, estas estructuras se van complejizando y se van generando estructuras nuevas, más desarrolladas. Es así que podemos pasar de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, ¿sí? Esto es una cuestión evolutiva del pensamiento humano, propiamente humano. Es algo que no observamos en los animales, esto nos caracteriza como especie. Entonces, ¿qué es lo importante de estas estructuras? Que surgen en la interacción con el mundo y que tienden al equilibrio. Entonces, lo que propone Piaget es investigar cómo estas estructuras se van equilibrando y desequilibrando a medida que vamos creciendo. Y lo que él va a descubrir, a distinguir, es que a medida que el pensamiento humano evoluciona, se va volviendo cada vez más complejo, se va volviendo cada vez más equilibrado, ¿no? Entonces, en los inicios de nuestro pensamiento, en la infancia, el pensamiento es más inestable, ¿sí? Y luego va alcanzando un cierto nivel de equilibrio. Entonces, lo que descubre Piaget observando bebés es cómo estos niños pequeños tienen un cierto repertorio de acciones en relación al mundo. Este repertorio de acciones se los va a llamar esquemas de acción. Entonces, por ejemplo, podemos observar que un bebé agarra los objetos y los chupa. Los chupa para conocerlos. El chupar para el bebé es un esquema de acción que luego lo que va haciendo es generalizándolo, ¿sí? Va generalizando el esquema de acción y primero chupa su mano y después se da cuenta que puede chupar cualquier cosa que agarra y esto le sirve para conocerla. Entonces así es como se generaliza un esquema y tiende a ser cada vez más equilibrado, más estable. Entonces, a lo largo de la vida vamos construyendo distintas estructuras de conocimiento y estas estructuras de conocimiento lo que nos indican es cómo se va conformando la inteligencia humana. Entonces, Piaget va a entender a la inteligencia como el modo que tenemos las personas de comprender el mundo y de construirlo. Entonces, la inteligencia no es una parte de la mente, no es una función, como podemos decir, la atención, la percepción. Esas serían funciones mentales. Él no va a entender a la inteligencia como una función mental, sino como aquella cualidad estructurante de la especie para buscar el equilibrio en relación al medio. Entiende a la inteligencia desde su función adaptativa, ¿no? Sería como esta idea de que
los humanos construimos inteligencia para comunicarnos y entender y construir el mundo que nos rodea. Por eso siempre es este vínculo entre sujeto y objeto, ¿sí? Sujetos, humanos, personas, y objetos de conocimiento. Entonces, a partir de las acciones, de los esquemas de acción que los humanos realizamos en relación al mundo que habitamos, es que le damos sentido. Construimos el mundo a partir de actuar en este mundo. Por eso es una relación dialéctica, no hay uno sin el otro, no hay un mundo por un lado y un sujeto por otro. Construimos el mundo a medida que lo comprendemos, que interactuamos con él. Entonces, como decíamos recién, la inteligencia va a tender al equilibrio, a buscar siempre un estado más equilibrado. Este equilibrio busca estabilidad y es un movimiento activo. La inteligencia de los sujetos para Piaget no es algo pasivo, no es que estamos sentados y el mundo nos llega y lo conocemos, ¿no? Que sería más esta idea quizás más conductista, o esta noción del sujeto como tabula rasa, donde estamos como una hoja en blanco y se nos imprimen los conocimientos. No, todo lo contrario. Piaget va a decir la inteligencia, el conocimiento es un proceso activo, estamos en movimiento, nuestra mente está trabajando todo el tiempo para entender aquello que nos rodea, construirlo de la mejor manera y buscar mayor estabilidad en nuestra interacción con el medio. Entonces la inteligencia busca el equilibrio, y esta búsqueda de equilibrio es una tarea adaptativa, ¿sí? Los humanos, para adaptarnos al universo que construimos, desarrollamos inteligencia, ¿sí? Es una acción adaptativa. La adaptación es un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio. Y en esta acción del sujeto, de les sujetes sobre el medio que nos rodea, es que para buscar esta adaptación vamos a realizar dos movimientos que son la asimilación y la acomodación. Entonces, la asimilación tiene que ver con aquellas acciones que realizamos sobre los objetos del mundo, modificándolos, dándoles nuestra forma propia para poder incorporarlos a nuestros esquemas de conducta. Por ejemplo, volviendo al caso del bebé, el esquema de acción del chupeteo le permite asimilar el mundo chupándolo, ¿no? Entonces, lo que hace con los objetos para asimilarlos es chuparlos. Y luego, para que se pueda generar la adaptación, no tiene que haber solo una asimilación, sino una acomodación. Y acá está como lo interesante, que tiene que ver con esto de pensar en estructuras mentales. ¿Por qué? Porque no alcanza para el bebé con chupar los objetos, ¿no? Con asimilarlos. Tiene que acomodarlos a sus esquemas de pensamiento. Y son estos esquemas de pensamiento los que van justamente evolucionando a lo largo de la vida. Porque justamente nosotros que ya somos adultos no necesitamos chupar los objetos del mundo para poder asimilarlos, sino que ya podemos realizar otros esquemas de acción sobre los objetos, ¿sí? Para asimilarlos, podemos acercarnos a los objetos de otras maneras, que van pasando de lo más concreto, desde que somos pequeños, que necesitamos lo perceptivo, a lo más abstracto. El pensamiento abstracto permite asimilar, por ejemplo, en este momento que estoy dando una clase, ustedes pueden asimilar ciertos conceptos y acomodarlos a sus esquemas mentales. Eso es una tarea sumamente compleja, que se corresponde con un periodo avanzado de nuestra cognición, donde podemos entender conceptos. Ni siquiera es algo del mundo concreto empírico. ¿Se entiende esto, cómo va evolucionando el pensamiento? Entonces ahora en el próximo video vamos a ver estos estadios que va a definir Piaget en base a las distintas estructuras a lo largo de la evolución, que son las famosas etapas del desarrollo. Pero muy importante que recordemos estos conceptos, sobre todo que la inteligencia es un proceso de adaptación que implica la asimilación y la acomodación. Entonces para Piaget va a estar esta tríada súper importante, que es asimilación, acomodación y adaptación, ¿sí? Para poder comprender el mundo que nos rodea y a su vez construirlo. Entonces siempre es en esta relación entre sujetos y objetos, ¿sí? La observación de la unidad de análisis diádica a la que nos invita Piaget desde su epistemología genética, enmarcada dentro del constructivismo. ¿Cómo se construye el conocimiento? Fíjense qué ideas
interesantes y elaboradas para observar a las niñas con quienes trabajamos, a quienes les damos clases, y poder darles valor a su modo de construir un pensamiento sobre el mundo y cómo lo entienden.